Para mí poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Em, en este caso, es un tema dirigido principalmente para miembros adventistas como también para ex adventistas, los que han estudiado y conocen detalles de lo que se llama la teología de la iglesia o eclesiología. Vamos a ver un tema muy importante al respecto para ubicarnos y nosotros qué somos ante Dios en la iglesia, qué estamos haciendo, ¿sí? Vamos a orar. Yo también acostumbro a hacer una oración. Déjenme, a ver, también, desde luego, queda grabado este mensaje en los grupos de estudio que tengo en WhatsApp y el PDF de esta información que voy a compartir también lo voy a enviar ahí por si a alguien le interesa. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra con libertad y porque nos has revelado, Señor, todo lo necesario para caminar seguros hacia ti, hacia el reino de los cielos, poder caminar tomados de la mano de Cristo en este mundo de pecado, Señor. Y por eso has puesto tu iglesia. Tú has instituido, Señor, un grupo organizado por el cual tú vas a obrar para la salvación del mundo, para la predicación del Evangelio. Ayúdanos a entender este mensaje, que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, podamos discernir espiritualmente tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ujú. Aquí está, para los que quizá no lo conocen, este es en mi página Facebook, Joaquín Cardona SD7. Bueno, en esta ocasión no va a quedar grabado en YouTube este tema, pero sí en WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp, donde va a tenerlo en audio y en PDF también. Bien, lo titulé este tema Hijos o Bastardos. Primero vamos a ver la definición. La palabra hijo, pues aplica a un nuevo miembro de una familia, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa y yo recién recibimos a Annie Jenice, nuestra hija que Dios nos concedió, o nos prestó más bien porque todo le pertenece a Dios. Ella es una hija, no es una hija ilegítima o bastarda. Es una hija legítima porque legalmente yo, Joaquín Cardona, me casé ante el gobierno civil y ante eh, la iglesia, ante Dios, con mi esposa Martica Castañeda. Después de estar casados, tuvimos esa unión conyugal y es que vino ese hijo. Si yo hubiera tenido un encuentro con otra mujer que no es mi esposa y yo estoy casado y esa otra mujer tiene un hijo mío, ese hijo o hija se le conoce como bastardo o ilegítimo. ¿Por qué? Porque no es dentro de el matrimonio legalmente instituido, con los derechos, privilegios y leyes del gobierno y también aprobación de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, en este tema quiero que usted analice que en la Biblia se menciona una familia, la familia celestial. Y en esa familia estaba Adán y Eva antes de caer en pecado. Si eran hijos de Dios, legítimos, Dios los había creado y tenían esa relación de padre e hijo con el Padre, con Cristo, con los ángeles, sin interrupción. No había discrepancia. Incluso antes de que estuvieran Adán y Eva, pues Lucifer mismo era parte de ese gobierno, de esa familia celestial, hasta que hubo algo que estorbó eso. Vamos a ver cómo un hijo puede actuar desde luego como un Judas o puede actuar como un Juan, el discípulo amado. Vamos a ver que no solamente es ser hijos o profesar ser hijos de Dios, sino debemos ser hijos que aman a Dios. Ese es el pueblo por el cual Cristo viene en su iglesia.
hijos que aman a Dios y le obedecen. ¿Sí? Muy bien. Algunos libros que voy a recomendar en este tema es Las aventuras del capitán José Bates y El gran movimiento adventista, que hablan detalles de cómo Dios estableció un cuerpo organizado de creyentes de 1863 hasta nuestro tiempo y que aún está. Vamos a ver detalles de esto. También el libro La Iglesia Remanente de Ellen White es un libro muy importante para que lo pueda usted leer y entender las profecías de Dios sobre su pueblo en el tiempo del fin. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Otro que voy a recomendar es el libro Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, especialmente las creencias 12 al 17. La iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor y los dones y ministerios espirituales. Quiero decirle que la gran mayoría de personas que se han apartado de la iglesia adventista organizada no entendieron esas creencias. Si las hubieran entendido, no se apartan del cuerpo organizado. Esa no es la solución a ninguna situación que haya enfrentado a alguien dentro del cuerpo organizado. Nunca. Entonces, tristemente debo decir que hay una gran ignorancia, aún de los que ahorita, este próximo sábado, ya en 3 días, van a ir a la iglesia donde usted se reúne. Quiero decirle que la gran mayoría de los que están allí ni siquiera, escuche bien, ni siquiera ha leído esto. No lo han leído, ni siquiera han hojeado este libro. Y en parte es porque como pastores tenemos la culpa si no educamos a la iglesia a estudiar y entender qué es lo que creemos, por qué nosotros somos diferentes de otras denominaciones, cuál es el mensaje distintivo adventista, dónde y cómo debemos estar ubicados, ¿sí? Los pastores, los dirigentes, los encargados de iglesia son los únicos responsables de que el pueblo de Dios no entienda esto, porque una cosa es que el pueblo, los miembros de iglesia, compren el libro y lo lean por su cuenta sin que nadie les diga nada. Claro que a todos nos va a pedir cuenta Dios, pero los predicadores somos atalayas. Debemos en el púlpito adventista recordar y educar a la iglesia en lo que Dios dice que debemos tener en cuenta, muy, muy claro. Y cada sábado debería al menos una creencia adventista. Son 28. Cada sábado debería señalarse con detalles, con citas bíblicas, citas inspiradas, ejemplos reales. Pero tristemente, y lo digo tristemente porque está ocurriendo, cada vez que pasa un año y otro año, hay otro día festivo y que día del anciano y que día de la mujer y que día del niño y se quita el mensaje que vamos a entender ahora dirigido a mensajes de días organizados o reconocidos o festivos por el hombre, que Dios nunca le vino a la mente que hiciéramos ni dijéramos eso. Y eso es un grave error. Somos el pueblo del libro. Por mucho tiempo la iglesia adventista se nos conoció así porque nadie sabía explicar de memoria tan claramente las doctrinas de la Biblia como un adventista del séptimo día. Estoy hablando en el tiempo de los pioneros adventistas. Así que estos son los libros recomendados y lo que les invito para que estudien con oración, porque ahí está la base de lo que voy a hablar hoy. Vamos a ver una palabra interesante que es disidente y se usa mucho dentro y fuera de la iglesia adventista. Y vamos a entender que esto en realidad somos todos. Todas las personas somos disidentes. Mire la definición, la Real Academia Española, que decide o se opone a algo. Por ejemplo, el pueblo de Dios, ¿a qué se opone? Al pecado, a los mandamientos de los hombres. ¿Y el mundo a qué se opone? A la santidad, a la ley de Dios. Así que nosotros somos disidentes del mal o de los mandamientos de hombres y tradiciones de hombres, y el mundo es disidente del bien, de la santidad, de los mandamientos de Dios y de lo que Dios ha establecido. Es un opositor, discrepante, contrario, renegado, detractor. Se refiere a una persona u organización que está en desacuerdo con una política, doctrina o directriz establecida por alguna organización político, religioso, militar o institucional
lo cual le lleva a desacatarla y hasta desafiarla. En el ámbito militar e insurgente, un disidente es conocido como un desertor. Así que cuando usted escucha que diga, no, es que los disidentes hacen eso, es como si yo dijera, no, es que los humanos hacen eso. Yo también soy humano. Todos somos disidentes, solamente que unos son de una cosa y otros de otra. Y vamos a ver esto con citas inspiradas. Deseo de todas las gentes, página 65. Hablando de los fariseos, sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él, Cristo, reprensión y censura. Deseo a todas las gentes, página 65. ¿Quién tuvo una actitud disidente? Cristo. ¿Disidente a qué? Pues a las enseñanzas y mandamientos y tradiciones humanas que no tenían que ver con la palabra de Dios. Esta disidencia es bendecida y aprobada por Dios. Gloria a Dios por los que son disidentes de las tradiciones y festividades y mandamientos humanos que se oponen a la ley de Dios. ¿Sí? Ese es un tipo de disidencia. Aquí hay otro, Historia de la Redención, página 15, dice, los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Aquí está hablando de otra disidencia. Es Satanás, el primer disidente del bien. ¿Sí? Porque decide, se aparta del bien. Esta fue la disidencia contra la armonía, el amor, el gobierno establecido por Dios. Así que vemos el contraste. Cristo, disidente de las enseñanzas, tradiciones humanas que se oponen a los mandamientos de Dios, y Satanás, disidente del amor, la soberanía de Dios y el gobierno de Dios y la ley de Dios. Todos estamos en estos dos grupos. Todos. ¿Sí? Vamos a ver otra cita. Conflicto de los siglos, página 619. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Aquí se refiere a la voz disidente y reprensora. ¿A quién? Al pueblo de Dios, que está en contra de las leyes humanas. Pero el gobierno humano de este mundo, los poderosos en el tiempo del fin que van a perseguir a los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, les van a llamar disidentes. Van a querer silenciar esa voz disidente y reprensora del pecado, así como hicieron con Cristo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver esta pregunta interesante. ¿Tengo el sentir de hijo en la familia de Dios? ¿Qué significa tener el sentir de hijo y no de hijo ilegítimo o bastardo? Para empezar, un hijo tiene responsabilidades en el hogar. Tiene que aceptar la disciplina de sus padres. Tiene que cumplir las partes que le tocan en el hogar, limpiar la casa, a colaborar en la familia. ¿Sí? Un hijo que ama, ¿verdad? A sus padres. Pero un bastardo no tiene esas responsabilidades. Ni siquiera va a aceptar la disciplina de su padre porque, o su mamá, porque no está establecido en una familia, por así decirlo. Surgió, pero de un error, por así decirlo, eh, de un desliz en pecado de esta persona, de que se juntó con su mamá. Eso, ese hijo no va a tener esas responsabilidades, ni tampoco nadie lo va a disciplinar como debe ser. Ahora, aclaro aquí, hago un paréntesis,
quizá estoy hablando a alguien que nació de esa manera, nunca usted piense que Dios no lo ama y que por el hecho de haber nacido así, usted no va a ser parte de la familia del reino de los cielos. No, todas las personas que nacen aquí y tienen vida tienen un propósito ante Dios, aun cuando no haya sido legalmente en un matrimonio, ¿sí? Usted debe reconocerse como que Dios le permitió la vida con un propósito santo, ¿está bien? Y siendo fiel a Dios, aceptando sus mandamientos y entregando su vida a Cristo, usted puede estar en la familia del reino de los cielos. Así que eso es importante entenderlo. Pero aquí estamos hablando de la familia de Dios como iglesia. ¿Ok? Tengo el sentir de hijo en la familia de Dios. Vamos a ver, repasar algunas citas bíblicas que nos hablan de esto. Dice aquí en Hechos 2, 46, 47. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número, otras versiones dicen a la iglesia, los que habían de ser salvos. Aquí hay palabras claves. Yo las puse en negritas, si se dan cuenta. Las remarqué. Perseveraban unánimes, se mantenían unidos. Pocos versículos antes dice que muchos vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los discípulos. Y ahora ya no decían que era suyo algo que poseían antes. No, es de todos, es de la familia. Ahí está. Dice con sencillez de corazón. No había personas en este grupo que era la iglesia apostólica que se creían más que otros. Todos eran sencillos, humildes, trataban de ayudar a los más necesitados, se fijaban en cómo a hablar a otros del amor de Dios, no se fijaban en quién hacía bien las cosas o quién las hacía mal. Y dice que el Señor añadía aquí a los que habían de ser salvos. Ahora, yo pregunto, ¿eso que ocurrió en el tiempo de los apóstoles, ahorita está ocurriendo o ya dejó de ocurrir? ¿Dios ya no está añadiendo a un grupo a ninguna persona? ¿O sí los está añadiendo? ¿Ya no hay un pueblo que sean unánimes y perseveren en la doctrina verdadera, que tengan sencillez de corazón, o todavía lo hay? Vamos a dar un repaso de lo que dice Pablo en sus cartas para que vean cómo el pensamiento de Pablo siempre fue en torno a una iglesia organizada, un grupo de personas unidas, ¿sí? Hebreos 10, 23 al 25 dice, retengamos, él se incluye, está hablando de la iglesia, ¿sí? Este es mensaje para el grupo de personas que aman a Dios, que están debidamente organizados. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren otra parte. Considerémonos los unos a los otros. ¿Dónde está hablando aquí? Está hablando desde una familia, desde un grupo, un cuerpo organizado de creyentes, una iglesia. No dejemos de congregarnos. Pregunta, ¿y dónde se tendrían que congregar? Claro que en las casas, pero dice a la iglesia que está en la casa de... ¿Sabían dónde estaba establecido ese grupo de creyentes? No era en cualquier casa, no eran con cualquier familia. Eran con personas que habían aceptado la fe de que Cristo era el Hijo de Dios, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Hebreos 12, versículos 7 y 8, que es la base de este tema. Permaneced bajo la disciplina. Aquí está la clave. Un hijo permanece bajo disciplina. Y aunque aquí esta cita habla de pruebas, también tiene que ver bastante con estar donde Dios te indica que estés, aunque no te guste, aunque huela feo y aunque haya quienes no les agrades. Estoy hablando de la iglesia, así como ocurrió al arca de Noé. En el tiempo del diluvio, olía horrible el arca, imagínense todos los animales allí, hacía calor quizá, estaba húmedo, pero fuera de ahí no tenía seguridad. Aquí está hablando Pablo
permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos o bastardos y no hijos. Si ves la diferencia, el que está sin disciplina es bastardo, no es hijo legítimo. Ahora, yo te quiero invitar a pensar. Hay personas que dicen, mira, yo amo a Dios, pero yo acá en mi casa voy a adorarle, no me importa estar reunido en ninguna iglesia con otras personas. Y él adora ahí su casa. Él se pone abre la computadora y se pone a ver temas de YouTube, predicaciones, que no está mal, de la palabra de Dios, pero no quiere relacionarse con los que van a la iglesia a adorar a Dios. Yo te pregunto, ¿esa actitud es correcta? ¿Es de un hijo o de un bastardo? Mira, si una persona aquí no es capaz ni tiene el amor ni la sencillez de corazón para reunirse junto con otros creyentes para adorar a Dios, ¿tú crees que en el cielo va a disfrutar de la compañía de ellos? ¿Tú crees que alguien aquí que no quiere ni siquiera ir a la iglesia ni hacer nada junto con ese grupo de creyentes que algunos saben más de la verdad que otros, que algunos son más obedientes que otros, que algunos visten mejor que otros, pero ahí está el grupo? Dice, no, no, ellos que hagan sus cosas. Yo amo a Dios y Dios está en todos lados y donde esté dos o tres, ahí está en medio de ellos Jesús. Así que yo voy a estar acá aparte con mi familia. ¿Crees que el cielo va a ser así? ¿Verdad que no? Vamos a ver el contexto de esto, desde el versículo 1, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire que dice otra vez, nosotros también. Pablo se incluye porque es parte de la iglesia. Es parte del cuerpo organizado de creyentes que Dios había establecido para predicación del mundo en su tiempo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia. Mire cómo siempre lo pone en plural Pablo. No dice corre. ¿Por qué no dijo corre con perseverancia? Tú también, teniendo todos estos testigos. ¿Por qué no habla en singular? Alguien dirá, es que le está hablando al grupo de creyentes hebreos. Sí, pero puede hablarle a una persona. Y es que Pablo no tiene pensamiento de una persona, porque no es una persona la que va a ser salva, van a ser muchos. Y esos muchos deben estar atentos a la palabra de Dios y deben estar unidos. Por eso, plural, plural. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. Mira esto que remarqué aquí al final. Considerad. Al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo. Pregunta. Cristo, ¿de quién soportó hostilidad? ¿De los incrédulos o de sus hermanos en la iglesia? ¿De los creyentes que asistían a la sinagoga junto con él? ¿De los dirigentes y pastores de su tiempo? ¿Quiénes fueron hostiles contra Cristo? Fue su misma iglesia. Por eso Pablo dice, considera lo que Cristo soportó para que no decaiga tu ánimo. ¿Estás teniendo problemas en la iglesia donde vas? ¿Te tratan mal? ¿Hablan cosas incorrectas de la palabra de Dios? Considera a Cristo. ¿Te han apedreado? ¿Te han intentado aventar de un barranco para que mueras? ¿Te han azotado? Considera a Cristo. Aquí está hablando de la iglesia, queridos hermanos. Muchos piensan que esto habla nada más de las pruebas que tenemos. Está hablando de la carrera de la fe.
Vamos a ver. Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina. Paréntesis. ¿Y dónde hay disciplina? ¿En el hogar o fuera del hogar? En el hogar, en la familia, siendo hijo legítimo. Ahí hay disciplina, querido amigo. ¿Dónde hay disciplina? ¿Fuera de la iglesia o en la iglesia organizada? En la iglesia organizada. Ahí hay disciplina. Ahí hay formas de disciplinar a un miembro de iglesia. Ahí hay pruebas también. Permaneced bajo la disciplina, dice. Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y la respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo o causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo tanto, miren, o sea, como hay disciplina y como la disciplina trae a veces tristeza, pero después da fruto de justicia. Por lo tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la iglesia. Debe ser influencia para ayudar a restaurar al que ha caído, a sanar al que está herido, de tus hermanos, y que otros también hagan lo mismo contigo. Participa de la disciplina de la familia para que se mantengan, perseveren en la carrera y la terminen todos. Ese es el sentir de Pablo. Pablo está con el sentir de que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de Dios como Él vino. ¿Sí? Procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Mira que aquí recargué algo. Procura la paz con todos. Esto indica que no siempre va a ser posible, pero tú procúralo. Y lo segundo, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. ¿Sabes que muchos no están adorando en la iglesia por una raíz de amargura? Es decir, entraron a la iglesia por Cristo, pero dejaron de ver a Cristo y algo que les sucedió con las personas los hizo que se apartaran del cuerpo organizado de creyentes y aún mantienen esa raíz de amargura con ciertas personas. Eso causa estorbo. Y no causa estorbo para estar en la iglesia o con Cristo, causa estorbo para ir al cielo. Así que este mensaje es para que tú te autoevalúes. ¿Yo tengo alguna raíz de amargura en mi familia, en la iglesia donde voy, con algún pastor, con algún hermano de iglesia, hermana? ¿Hay algo que no quedó solucionado? ¿Hay algo que a mí me hizo sentir mal y me dañó y siempre que veo a esa persona surge ese sentir de amargura? Entrégaselo a Dios, querido amigo, querida amiga. Haz las paces, habla con tu hermano o tu hermana, dile, ¿sabe qué? Esto que usted dijo me lastimó aquella ocasión y fue incorrecto lo que hizo, pero quiero decirle que yo le perdono en el nombre de Cristo y lo amo y espero que esté en el cielo. Arréglalo, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo entre ti y Dios, entre ti y la familia celestial. Ahora vamos a hablar un poquito de
la actitud de personajes bíblicos con la iglesia o con la familia. José. Les hago una pregunta. ¿José tenía razones para despreciar y hacerse a un lado de sus hermanos y hacer otra familia? Si hay quien pudo tener razones para eso fue José. Sus hermanos lo traicionaron, lo maltrataron y lo vendieron a Egipto como esclavo. Dime, ¿quién va a tener compasión y amor con alguien que lo trate así? Pero ¿sabes algo? Fíjate bien, José era hijo legítimo, no era bastardo. No solo era José el hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob, sino que José decidió seguir fiel al Dios de sus padres, Isaac, Abraham y Jacob. José, en él continuó la primogenitura espiritual. José sabía quién era y decidió no apartarse del Dios de sus padres. ¿Y sabes algo? Si tú no te apartas del Dios verdadero, pueden hacerte lo que sea las personas, tú igual vas a seguir amándolas y tratándolas como Cristo te trata a ti. José le respondió, después de que murió Jacob, sus hermanos pensaron, ahora sí, José se va a vengar. Y le dijeron, mira, tu padre Jacob dijo que nos perdones por lo que te hicimos y así, temiendo que José tuviera raíz de amargura. Mira lo que dice Génesis 50, 19 al 21. Pero José le respondió, no temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo. Y mira, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les confortó y les habló al corazón. Por eso José es un tipo de Cristo, ¿sí? La vida de José simboliza lo que Cristo iba a hacer. Vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos y decirles yo los voy a sustentar. Eso es amor verdadero. Eso es sentir de familia, queridos amigos. José nunca dejó de ser hermano de ellos. Ellos lo trataron a él como si no fuera su hermano, pero José siempre fue el hermano amoroso para ellos. ¿Tienes situaciones en el lugar donde te reúnes a adorar a Dios con algunas personas? Deja que ellos te traten como si no fueras de la familia de Dios. Déjalos a ellos. Tú trátalos siempre como tus hermanos. Ámalos como tus hermanos. No participes de sus pecados como José. No les aplaudas y digas está bien cuando hagan mal. No. Pero que esa raíz de amargura de ellos no se te contagie a ti. Otro personaje, Moisés. Moisés, alguien que estudia para gobernar una nación, por ejemplo. ¿Qué características debe tener? Antes de que fuera a Madián, pudo haber dicho, José ya está preparado para sacar al pueblo de Israel. Imagínate en la sabiduría de los egipcios, pero los primeros años a los pies de su madre Jocabed aprendió de la palabra de Dios lo necesario. Era fiel, conocía lenguas, era militar, un hombre muy capaz. Pero en un arrebato mató a un egipcio. Moisés no se gobernaba todavía. Y Dios lo puso 40 años en un desierto, en el desierto de Madián, cuidando ovejas. ¿Sabes por qué? Allí tenía que aprender a amar al rebaño, a ser un pastor. Y quiero decirte, Dios sigue llamando pastores para cuidar su rebaño. Pero hay algunos que son pastores, pero Dios no los llama. Tampoco Dios los desecha. Pero así como Judas, tarde o temprano van a resaltar su verdadera cara. Pero hay pastores que quizá no son tan conocidos o reconocidos en la iglesia. Hay personas que ni siquiera estudiaron teología, escucha bien, pero en el lugar donde van,
tratan a todos como si fuera el pastor de ellos, con tanto amor, con tanto cariño, con los niños, con los adultos. Se preocupan cuando están llegando herejías o doctrinas falsas. Hacen algo para detenerlo de impiedad. Bueno, Hebreos 11, 24 y 26 dice que por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró lo propio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor? Piensa en lo que voy a decir. Alguien entra a la iglesia adventista, se bautiza, entra con su familia, pero se da cuenta de que allí hacen obras teatrales en el púlpito, hay música que no es correcta, leen los libros inspirados, Consejo de Régimen Alimenticio, Ministerio de Curación. Esto ocurrió en Perú, una hermana me compartió de su testimonio. Y esperando que todos fueran vegetarianos, ella habló de algo de la vida que debemos tener, la alimentación, y la reprendieron por hablar de eso en el púlpito. Y ella se quedó extrañada. Ahora, fíjate, alguien ve eso y dice, no, yo qué voy a estar batallando con esta gente que no quiere obedecer lo que Dios indica aquí. Yo mejor voy a hacer mi iglesia acá en mi casa. Y ahí nadie te va a decir nada. Ahí tú no vas a batallar con personas que quieren ir al mundo y traer al mundo a la iglesia. No, tú vas a tener todo, por así decirlo, entre comillas, ordenado como Dios indica. Eso es correcto. A la luz de la palabra de Dios, así Dios quiere que hagamos las cosas. Moisés prefirió recibir maltrato junto con el pueblo de Dios. Significa mucho más de lo que aquí parece decir, querido amigo. Vamos a ver algunos ejemplos. La apostasía al pie del Sinaí. Recién Dios le había dado los 10 mandamientos a todo el pueblo. Ahora, aquí había el pueblo verdadero, pero también multitud mixta, y estaban juntos. Dios no los corrió, no, Dios no les dijo, hey, ustedes váyanse, ustedes no me aman. No, Dios no es así. Lo mismo ahorita la iglesia organizada. Hay personas que aman a Dios con todo su ser y se duelen cuando alguien hace lo contrario de lo que Dios indica. Y hay multitud mixta que ama al mundo con todo su ser, pero quiere estar ahí para ser pueblo de Dios, pero no obedecer lo que Dios indica. Esa es la iglesia, así como aquí. Y mira lo que pasa. Dios le dice a Moisés, después de esta apostasía, le dijo además a Moisés, yo he visto este pueblo, he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Mira, Moisés, deja fulmino a estos apóstatas. No los necesitamos. Yo necesito un pueblo y ese pueblo lo voy a hacer contigo. Tú eres fiel. Déjalos mato y listo. Nada más tú y tu familia. Saben que muchos de los que se han apartado del cuerpo organizado hubieran dicho, sí, señor, amén. ¿Dónde te ayuda a prenderle fuego? Porque no tenían sentir de hijo legítimo. No los miraban como familia. Entonces Moisés imploró el favor de Jehová su Dios, diciendo, oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Éxodo 32, 9 al 12. En otra cita y en otra ocasión también de apostasía, Dios dice, apártate y los voy a consumir. Y Moisés le dice, si los vas a consumir, entonces ráeme del libro de la vida. Imagínate arriesgar tu propia vida eterna por un pueblo apóstata. Ese era el carácter de Moisés. Ese es el sentir de un hijo legítimo. Un sentir de rebaño, un sentir de iglesia, no un sentir individual, independiente. Yo me salvo y que el mundo ruede. No, queridos amigos. Ese sentir no es puesto por Dios. El sentir que pone Dios es el negarte a ti mismo para que otros tengan vida eterna. Ese sentir que tuvo Moisés. Cuando su hermana y Aarón también murmuraron contra él, ¿qué pasó? Mira,
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: oh Dios, sánala por favor, porque quedó leprosa. Jehová respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en su cara, ¿no quedaría avergonzada durante 7 días? Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Números 12, 13 y 14. Moisés, aun por los que hacían o pensaban o murmuraban mal contra él, oraba por ellos. Tenía compasión de ellos. Y este es un ejemplo digno a seguir. Esta ilustración es de una de las batallas de Israel. Dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Éxodo 17, 11 y 12. Esta es la obra del pueblo de Dios con los dirigentes. En lugar de ver cómo están decayendo o apostatando, debemos ver la forma como orar por ellos y sean restituidos. Hay personas líderes en la iglesia que fueron restituidos. Piensa en Sansón. No vivió mucho, ¿verdad? Pero volvió en sí y se arrepintió. Piensa en David. Cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé con la que cometió adulterio, pero fue restituido por la misericordia de Dios. El rey Salomón, Pedro que negó a Cristo. Y ese sentido debemos tener con todas las personas, que de alguna manera vuelvan en sí y se aparten del mal. Otra cita importante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo puso profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas. Mira lo que dice, todo el cuerpo está unido, entrelazado. El sistema nervioso, la piel, los músculos, los huesos, está conectado hasta el dedo pequeño de tus pies con la cabeza, todo. Esto significa que si Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, puede alguien consciente de eso, sabiendo la verdad, porque hay quienes lo hacen sin saberlo y aún así Dios los usa, pero alguien a sabiendas puede querer hacer las cosas aparte del cuerpo, sin tener nada que ver con el cuerpo organizado, sin estar unido. Analiza eso. Dice, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Y mira, ahorita en la iglesia hay personas que dicen, no, nada de pastores y nada de dar diezmos, hay que ayudar a la gente pobre. Hay otros que dicen, no, no hay que hacer campañas de evangelismo, solo obra médico-misionera. Y como que se pone en conflicto una cosa con otra cuando Dios puso todo. A algunos les puso para una obra y otros para otra, aún los medios de comunicación. Hay quienes dicen, no, redes sociales, no, eso es muy virtual, solo persona a persona, casa por casa. Así lo hicieron los apóstoles. Querido amigo, Dios quiere que empleemos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para terminar la predicación del evangelio. Y eso es la iglesia. Ahora, para estar en la iglesia, primero debo conocer la verdad. Aquí está el camino trazado por el santuario. Arrepentirme, aceptar a Cristo como Salvador, pedir el bautismo y bautizarme. Y una vez que te bautizas, ¿a dónde entras? A la iglesia, al cuerpo organizado de creyentes. ¿Sí?
y junto con tus hermanos orar, leer la Biblia, compartir tu fe todos los días y crecer en santidad por la obediencia a la verdad. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿Qué se manifestará con el tiempo mediante la iglesia? El despliegue final y pleno del amor de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 9. Ahora, quiero que entiendas estos conceptos porque muchos por no entender estos conceptos, ahorita no están en la iglesia organizada adventista. ¿Cuál es la iglesia visible? Es la iglesia adventista establecida oficialmente y organizada desde 1863 hasta nuestro tiempo. Está registrada ante los gobiernos, tiene cuentas de banco, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene miembros legalmente integrados al libro de la iglesia en todo el mundo. Esta es la iglesia visible, porque el mundo puede identificarla, ¿sí? La iglesia invisible son el pueblo de Dios que está todavía en Babilonia, pero al final se va a unir con el remanente. Los fieles que sean a los mandamientos de Dios de la iglesia visible, cuando sea después del decreto dominical, esta iglesia invisible se va a unir con el grupo pequeño de la iglesia visible, porque no todos se van a salvar. La iglesia visible está en apostasía y la mayoría no está en armonía con la palabra de Dios. Pero la iglesia invisible van a entrar y van a unirse con la iglesia, el pueblo fiel de la iglesia visible, poco después del tiempo de la ley dominical. Ahorita todavía no está pasando eso. Así que nadie tiene razón para bíblicamente o con la palabra de Dios decir hay que apartarse de la iglesia visible organizada. No lo hay. Está la iglesia militante, que es la iglesia adventista organizada, donde hay trigo y cizaña y va a haber apostasía omega hasta la ley dominical. ¿Sí entiendes esto? Muchos están diciendo lo siguiente, mira, lo último es la iglesia triunfante, que es el pueblo de Dios que irán al cielo con Jesús. Muchos dicen, ahorita ya es la iglesia triunfante, por eso los que están en apostasía están mal y hay que hacer nuestro grupo aparte, solo miembros fieles, obedientes a todo lo que Dios dice. Dios no te mandó a hacer eso, querido amigo. Eso no está escrito en la iglesia, en la profecía de la iglesia. Va a haber trigo y cizaña hasta que Cristo haga esa separación poco después de la ley dominical. ¿Sí? Y hay una visión que tuvo el White en primeros escritos, donde ve el pueblo adventista caminar por un sendero angosto. Mientras miraban a Cristo, dice, no caían, pero los que dejaban de ver a Cristo se cansaban y murmuraban, caían al abismo. Y esta es la primera visión que recibió el White, porque Dios le dice, mira, este es tu pueblo, por aquí vas a andar y persevera allí. Y sabes algo, si hay alguien que tuvo razones para apartarse del cuerpo organizado que de creyentes adventistas, establecido desde 1863, fue Elena de White y su esposo Jaime White. Mira los detalles de cómo hermanos se murmuraban contra ellos, de cómo hablaban mal de ellos, de cómo se quejaban de las visiones y amonestaciones de Elena White. Y ella nunca, ni de broma, ni siquiera lo pensó, apartarse del cuerpo organizado de creyentes. Fíjate lo que menciona. No voy a leer todas las citas aquí, pero aquí menciona que los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. Y esas pruebas van a obrar para nosotros un eterno peso de gloria con tal que no miremos las cosas que se ven, porque son pasajeras. Ahí está la visión del pueblo adventista que ve ese sendero. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hasta la ciudad y si no apartan los ojos de él, iban seguros. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras de ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Muchos se van a apartar, ¿sabes qué? Porque la luz que Dios ha dado para su pueblo a este tiempo a través de la Elena de White, la van a rechazar.
Y dice una cita inspirada que muchos adventistas que rechacen los testimonios, después se van a apartar al final de la iglesia totalmente y van a apostatar. Van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué ocurrirá con la iglesia organizada? Estas son profecías que hablan de la iglesia organizada, establecidas de 1863. Testimonios para los ministros, página 508. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. ¿Dónde va a enviar Dios la lluvia temprana y tardía? En la iglesia, querido amigo. Ahí está escrito. No lo digo yo, esto es una cita inspirada. Y muchos que están enseñando posturas contrarias a la fe del cuerpo organizado de creyentes adventistas, nunca enseñan esta cita, porque no les conviene. Vamos a ver otra cita, a ver si esto se refiere a las iglesias que cada quien forma su grupo aparte, al margen del cuerpo organizado de creyentes. Testimonios para los ministros, página 26. Nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga a los adventistas del séptimo día que son Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Hago un paréntesis, por cierto, muchos grupos dicen y enseñan esto. ¿Sabes cómo lo enseñan? Cuando dicen yo no quiero ser ni bautizarme en la iglesia adventista del séptimo día. No te están diciendo salte de ella, pero su testimonio dice yo no quiero ser parte de ese grupo. ¿Sí entiendes? Hay formas de decirlo con palabras, pero con tu testimonio tiene más peso. ¿Cómo yo puedo predicar la palabra de Dios y decir, este es el mensaje verdadero y la iglesia adventista es la verdadera? Y me preguntan, oye, ¿eres miembro de la iglesia adventista? ¿En cuál iglesia tienes tu feligresía? No, yo no soy miembro, no quiero bautizarme en la iglesia adventista. Pero vayan ahí. ¿No te parece una gran incongruencia? Fíjate lo que dice aquí. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 72 y 78. Fíjate qué claro está este mensaje. Ahora, ¿qué con los grupos que se han apartado de la iglesia adventista? Están adventistas de sostén propio, están adventistas, iglesia adventista libre, creo que se llama una. Hay muchos grupos, ¿sí? Adventistas del séptimo día de la vara del pastor o davidianos, adventistas reformistas. Hay muchos. ¿Qué hacemos con esta cita? Te quiero decir algo. Muchos de esos grupos son ignorantes de toda la verdad referente a la iglesia organizada. Y cada quien tiene su experiencia. Pero Dios nos va a pedir cuentas conforme a lo que sabemos de lo que Dios ha revelado. Aquí bien claro dice, si yo sé que ahorita está la iglesia organizada desde el tiempo de Elena de White, aquí hay una profecía. ¿Va a haber apostasía? Sí. ¿Va a haber conflicto dentro de la iglesia? ¿Va a haber mundanalidad? Claro que sí. Pero no existe ni la menor lógica de que se va a fragmentar el cuerpo organizado de creyentes mundial que existe. ¿Entiendes eso? Y si no se va a fragmentar, si no va a haber átomos independientes, ¿cómo yo voy a estar en un grupo al margen de la iglesia organizada? Solamente quienes ignoran esta profecía, porque este es un escrito inspirado. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, página 449.
Mira, el pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General, dijo esto, y están divulgando cada cosa que al parecer está mal o bien están haciendo mal quizá algunos dirigentes y creen que es su deber divulgarlo en redes sociales y que todos miren cómo está apostatando este pastor y este otro pastor. Esta cita dice que debemos hacerlo así. Esta cita dice que cuando yo veo a un dirigente de iglesia que está apostatando, debo exponerlo a todos al vituperio. ¿Quién es el que va a enderezar lo que esté torcido en la plana directiva de la obra? Cristo. Dios se va a ocupar de eso. A mí me toca ser fiel en la parte que estoy, en el lugar donde vivo, con las personas que estén a mi alcance. Debo hablarles de la venida de Cristo y dar un testimonio de que sigo el ejemplo de Cristo. Esa es una actitud de un hijo. Ahora, la actitud de un disidente, disidente de las cosas de Dios, disidente de no querer el gobierno de Dios ni la disciplina de la familia de la celestial en la iglesia, es vivir al margen del cuerpo organizado. Ya nadie lo va a disciplinar. Puede dar o puede no dar diezmos y ofrendas, nadie le va a decir nada afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia tampoco se va a preocupar de que estén apostatando, porque va a estar un grupo que, entre comillas, van a estar haciendo las cosas bien, visten bien, se alimentan bien, todo bien. Pero ¿dónde va a venir la lluvia tardía? ¿Dónde va a enderezar Dios las cosas? En el cuerpo organizado de creyentes. Así que analiza. ¿Tengo la actitud de un hijo legítimo y acepto la disciplina de Dios? ¿Acepto el lugar donde Dios dice, ahí mantente y persevera con tus hermanos y ayúdales a edificar su fe para el cielo? ¿O tengo la actitud de un hijo ilegítimo, un bastardo? Estoy en la iglesia, pero solo si me conviene, si me tratan bien, si hay provecho para mí y si no me voy. Piensa en eso. Nuevamente ahí están los libros recomendados. Las aventuras del capitán José Bates y el gran movimiento adventista de John Lowborough, la iglesia remanente y ahí están las creencias 12 al 17 del libro 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos muestras la realidad de cómo tú diriges un grupo en este mundo, Señor. Y pronto vas a unir a otras ovejas que no son de ese redil para hacer frente al conflicto entre el bien y el mal, el último. Señor, te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo y nos animes a tener la fe que vence al mundo, esa fe que tuvo Cristo, ese amor por la familia y la iglesia que tuvo José en Egipto, Moisés y otros siervos tuyos como Daniel. Danos esa paciencia, Señor, y ese amor y abnegación que manifestó Cristo, que aún oró por los que lo crucificaban, y que nunca tengamos esa actitud de Satanás, de rebeldía y disidencia a tu gobierno, a tu disciplina, a mantenerse en tu cuerpo organizado, sino que seamos testimonios vivos del amor de Cristo, donde estemos y nos ayudes a influir en otros para vida eterna. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Cardona. La verdad que el tema